Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida hacia el fanpage de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. No olviden darle like a la página y compartir este en vivo. Más adelante se brindará un link para el registro de su asistencia. Por favor, no comparta sus datos personales. El link lo encontrará anclado en los comentarios en Facebook y también lo encontrará en el chat de Zoom. A ver. Doctora Consuelo, por favor, podemos dejar de compartir. Muchas gracias. El día de hoy, martes 25 de enero de 2022, tenemos programada la videoconferencia Reactivación Económica y Expectativas de Empleabilidad en el 2022. Cabe mencionar que la finalidad de esta conferencia es informar a la ciudadanía sobre las condiciones para la reactivación económica y la situación del mercado laboral profundamente golpeado por los cambios que podrían implicar en los distintos perfiles requeridos en épocas de pandemia. Hoy contamos con la presencia de la primera vicepresidencia del Congreso de la República, la congresista Lady Camones Soriano, el doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, y como expositores invitados contamos con diversos especialistas, en el caso del día de hoy, con la señorita Catherine Eizaguirre Morales, quien es consultora en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el Ministerio de Economía y Finanzas. Contamos con el doctor Diego Macera Poli, que es gerente general del Instituto Peruano de Economía y también es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Así como también contamos con el doctor Camilo Dante León, quien es viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Iniciando entonces con nuestra programación, contamos con palabras de presentación a cargo del doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor González. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo desde la institución del Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana, también a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso, la congresista Lady Camones, y el día de hoy, en realidad, el equipo de Martes Democrático ha tenido a bien tocar un tema que es prioritario, más allá de la salud, que también es un tema importante, el tema de la educación. Hoy, después de esta crisis pandémica, hemos pasado también a una crisis económica, y es necesario poder conversar con los especialistas sobre la reactivación económica y de la mano también sobre las expectativas de empleabilidad en este 2022. Para esto hemos traído especialistas en cada uno de los espacios y sectores. Tenemos a la doctora Catherine Eizaguirre, ya lo mencionaron, también al doctor Diego Macera y al viceministro de Promoción de Empleo, Camilo Dante León. Este tema, como bien lo acabo de mencionar, es un tema trascendental. Es necesario comenzar a debatir y a ver no solo diagnósticos, sino propuestas sobre lo que viene. El tema económico es cierto que nos ha golpeado mucho, pero también es cierto que en los momentos más difíciles y en los momentos de crisis se pueden ver oportunidades. Ustedes también habrán visto cómo a partir de la crisis también el comercio digital se ha incrementado, diferentes espacios también de formas de hacer comercio, de activar la economía, la empleabilidad también, el tema del empleo. Muchos están haciendo trabajo remoto por el tema de salud, pero inclusive se ha vuelto, quizás en algunos espacios hasta más rentable. Hay empresas que dejan de alquilar, por ejemplo, ya sedes y edificios y tienen a sus trabajadores de modo virtual, donde también quizás la eficiencia puede ser positiva, pero hay que tratar y abordar todos los espacios. Así también, como puede ser positiva la eficiencia, también puede ver que se involucre mucho el espacio personal y no se pueda diferenciar mucho los espacios laborales de la vida propia, ¿no? Así que este es el espacio de diálogo, de debate, donde escuchamos a los especialistas, pero también formulamos preguntas de parte de la ciudadanía. Como ustedes saben, la Oficina de Participación Ciudadana es ese puente
entre la institución del Congreso de la República y entre los ciudadanos. Y también quiero aprovechar en dar algunos saludos, porque he estado viendo por ahí que están escribiendo activamente del chat, y esto es lo bueno también de la virtualidad, de lo digital, es que ya no solo se tendría que hacer un evento presencial con las personas que estén en Lima, sino que he estado viendo por ahí saludos de Juliaca, de Cajamarca, de Chiclayo, de Rioja, de San Martín, de diversos distritos también de Lima. Esto de la conectividad también nos ayuda a poder llegar a más espacios, a poder llegar a más regiones, a más provincias y a más distritos. Sin más, agradecerles primero a los ponentes, agradecerle a ustedes, al público, al equipo de Martes Democrático. También varios de la Oficina de Participación Ciudadana están pasando o hemos estado pasando el proceso de COVID, sin embargo, el equipo se mantiene fuerte y sólido, propositivo y siguiendo con los eventos que lo único que tienen como finalidad, el único objetivo es poder acercar a la ciudadanía a su congreso, a su institución y también poder debatir y tocar temas de coyuntura nacional que son importantes para la educación y la formación de todos los ciudadanos. Muchas gracias, doy por inaugurado el Martes Democrático del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Por motivos de labores congresales no podemos contar el día de hoy con la participación de la primera vicepresidenta, sin embargo, como siempre, nos manda sus saludos a todos los ciudadanos que siguen este programa. A continuación, contamos con la exposición de la señorita Catherine Eizaguirre Morales. Ella es consultora en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Desarrollo Humano. Ha trabajado en investigación y desarrollo de políticas públicas en el Grupo Propuesta Ciudadana, en el Congreso de la República y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bienvenida, señorita Catherine Eizaguirre. Muy buenas tardes. No tenía la posibilidad de abrir mi micro, por favor, si es que pudieran también ponerme el co-host para poder presentar una diapositiva que hemos preparado. Quisiera iniciar saludando a la Oficina de Participación Ciudadana por el esfuerzo de realizar estos martes democráticos. Nos parece muy importante que la ciudadanía de forma activa esté constantemente informándose sobre lo que vienen realizando los distintos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Congreso, en diálogo también con distintas instancias de la sociedad civil, que también nos acompañan el día de hoy. También mandarles un saludo por parte del ministro Pedro Franque, quien el día de hoy se encuentra en el Consejo de Ministros de Finanzas por la Alianza del Pacífico, también coordinando acciones conjuntas con otros países de nuestra región, que también son importantes para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, quisiéramos compartirles una presentación que hemos preparado, si es que me permiten, por favor, el co-host para hacerlo, comentando los puntos que de hecho nos convocan el día de hoy, ¿no? Por un lado, la reactivación económica, la empleabilidad, y también, como vimos en la convocatoria, una especial atención hacia sectores que muchas veces suelen no ser atendidos, como son los bloques juveniles y también las mujeres, ¿no? Entonces, con eso quisiéramos poder iniciar con la presentación que hemos ido preparando, iniciando con un diagnóstico para comentarles un poco cuál va a ser la dinámica de la presentación. A ver, ahí está, ahora sí. Listo, bueno, el título, como les hemos mencionado, es Reactivación Económica, ¿no es cierto?, identificar algunas expectativas de empleabilidad, pero nos parecía muy importante iniciar desde el punto de partida, ¿no?, conociendo cómo es que hemos llegado a iniciar funciones desde el gobierno. Evidentemente sabemos que veníamos en julio de 2021 aún con un déficit y a la cola de América Latina respecto a la población vacunada contra el COVID-19. Es algo que hemos planteado como un gran reto a ir superando, y luego vamos a ver un poco los resultados a los que hemos llegado. Estamos en un contexto internacional que ha llevado a una situación de inflación global, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta que en este gráfico Estados Unidos tenía una tasa del menos 5.4%, lo mismo en distintos países del mundo. Si vemos a América Latina, esta situación también estaba ocurriendo, principalmente en Brasil, que lidera un poco esta gráfica, y también el Perú en mucha menor medida. Otro elemento es que también al inicio de julio de 2021 estábamos enfrentando aún una recuperación económica aún débil y una recuperación también del empleo formal privado que estaba aún por debajo de las cifras previas a enero de 2020.
Entonces, con este diagnóstico y con todos los retos que ha implicado, se han asumido algunas medidas implementadas, orientadas principalmente a que la reactivación económica que se venía en marcha esté articulada también a poder garantizar que los hogares peruanos puedan acceder a medios de vida suficientes y sostenibles. Y en ese marco es que un elemento central ha sido poder caminar hacia las dosis de vacunación y acelerar el proceso de vacunación en general. La población, al estar sana, puede participar de forma activa en las actividades económicas en nuestro país, y eso es parte del reto que el gobierno ha querido asumir. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en septiembre hemos asumido un pico de 300.000 dosis entregadas, ¿no es cierto?, diariamente, y eso nos permite de alguna manera poder alcanzar una cifra de vacunación récord, ¿no es cierto?, y contamos con más del 70% de la población con al menos 2 dosis frente al COVID-19. Otro elemento importante es que esto está relacionado estrictamente con el PBI. Como mencionaba, tener a la población sana les permite reinsertarse en sus labores y también estar prevenidos frente a poder contraer esta enfermedad del COVID-19, ¿no? Como sabemos, ahora con casi 3 dosis, la mayoría de nosotros podemos enfrentar de mejor manera esta tercera ola y esa situación de una nueva variante del COVID, que es el Omicron. También esto implica evidentemente una fuerte inversión pública, ¿no? Que al menos se hayan invertido 4.440 millones de soles en la adquisición de vacunas, en contratos directos para poder accederlas. Un componente muy importante para ello es el personal que realiza la vacunación, los enfermeros, enfermeras, doctores que están combatiendo en primera línea el COVID, que están previniendo también la salud de la población. Se ha implementado también dinero para poder seguir contratando y darle continuidad al personal contratado y también para poder mejorar la inversión hospitalaria. Otro elemento importante y que creo que también ha caracterizado las medidas que se han ido implementando es un fuerte impulso a la inversión pública, ¿no? Si es que revisamos un poco cuál ha sido el balance de estos últimos meses, el presupuesto público ha sido un presupuesto público histórico. Hemos alcanzado en 2021 una inversión pública que ha alcanzado un máximo histórico, pero también con una asistencia técnica constante. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han realizado al menos 90.000 asistencias técnicas a distintos funcionarios públicos en todo el país, y también se ha realizado un seguimiento intensivo para poder identificar metas de ejecución pública de inversión también, además de grandes proyectos que vamos a describir también al resto de la presentación. Nos interesa, nos parece que es clave, nos parece importante reactivar la economía y también los empleos a través del fortalecimiento de la demanda interna, que los hogares, al poder tener dinero en sus bolsillos, tengan la posibilidad también de reactivar, comprar bienes y servicios que de alguna manera dinamicen a los pequeños productores locales en todo el país, agricultores, pequeñas bodegas, y así podemos generar un encadenamiento que de alguna manera también ha permitido reactivar nuestra economía. Y ahí hay varios componentes que queremos presentar. Alguno de ellos, por ejemplo, es los bonos Yanapay, que se han asignado 350 soles a más de 14 millones de personas en situación de vulnerabilidad económica en el país, en este contexto de COVID-19. También se realizó una asignación extraordinaria de 210 soles dirigido también a trabajadores formales de bajos ingresos. Otro elemento también importante ha sido el programa Trabaja Perú, que ha permitido que se generen puestos de trabajo temporales a través de la construcción de pequeñas carreteras, carreteras rurales, mantenimiento de carreteras rurales, permitiendo que se dinamice también el sector construcción en el país. Algunos detalles más sobre este tema, específicamente sobre el bono Yanapay, es que esto se ha distribuido a lo largo de todo el territorio peruano a través de todas las regiones de nuestro país y ha tenido un impacto de 0.6% del PBI. Con esto hemos podido impulsar, fortalecer la demanda agregada y también impulsar las cadenas productivas a través de MIPES y pequeñas empresas. Justo yendo al tema de las MIPES, sabemos que en nuestro país, si vemos cómo está la estructura empresarial, si vemos la cantidad de unidades económicas que existen, más del 90% son MIPES. Entonces, en este contexto de reactivación económica resultaba clave poder acompañarlas, resultaba muy importante poder identificar que ellas puedan seguir accediendo a créditos, que muchas veces es una dificultad en un país como el Perú. Entonces, frente a ellos se han mantenido algunos programas y se han fortalecido otros. Algunos de ellos son, por ejemplo, los fondos de activación económica, ¿no es cierto?, en relación a sectores específicos como son el turismo y la agricultura, que se han extendido hasta marzo de 2020. Se ha generado un nuevo programa
en relación a las MIPES, ¿no es cierto? Yendo un poquito más allá, no solamente quedándonos con el otorgamiento de capital de trabajo, sino también dando créditos para activos fijos como maquinaria, bienes inmuebles. Esto ha permitido poder ampliar el alcance de los programas en relación a las MIPES, ya no solamente de forma sectorial, sino hacia la mayoría de sectores productivos en nuestro país que iban recuperándose. Se ha generado también un programa de fortalecimiento de microfinancieras, justamente para eso, para garantizar que las empresas, las pequeñas cajas, ya sean municipales, ya sean cajas rurales, privadas, puedan seguir otorgando crédito hacia las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. En la misma línea de ellos se han ampliado programas de liquidez para entidades financieras, justamente para esas pequeñas cooperativas de ahorro y crédito también. Y un último elemento es el Fondo MIPYME Emprendedor. Es importante el desarrollo tecnológico y de innovación que permita que las MIPES puedan ser mucho más productivas y que eso les permita justamente fortalecerse y crecer. Entonces, en esa línea es que también se ha otorgado, ¿no es cierto?, un presupuesto de 10 millones de soles para poder reducir brechas tecnológicas en el caso de las MIPYMES, alrededor y articulado a los CITES que existen en nuestro país. Eso en relación a las MIPES. Ahora, también es importante y es clave fortalecer la inversión privada a más grande escala. Hay algunos proyectos emblemáticos que se han ido realizando, que han iniciado construcciones o que ya se han anunciado como proyectos de inversión a lo largo de los últimos 6 meses. Algunos de ellos están retratados aquí, quizás los más grandes, por ejemplo, algunos es la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que implica unos 1.200 millones de dólares. Otro de ellos es el Puerto Muelle Sur en el Callao, que también inicia un proceso de construcción de cara a su modernización. Son otros más de 700 millones de dólares para nuestro país. El programa, la empresa también Yanacocha, a través de Sulfuros Yanacocha, en Cajamarca también está iniciando y anunciando una expansión de sus construcciones. Otro elemento clave, en diciembre de 2021 ya se inició las construcciones de la línea 2 del metro de Lima y Callao. Este tramo también implica una inversión fuertísima de más de 5.000 millones de dólares para nuestro país. Algunos anuncios que se han dado finalizando el año son, por ejemplo, la inversión en la planta de Pacasmayo, de Cementos Pacasmayo, y finalmente también la ampliación del muelle norte, ¿no? En relación también a una última observación que hacía falta por parte del MTC. En total tenemos más de 5.000 millones de dólares en montos anunciados de inversión privada para los siguientes años en nuestro país, lo que permite también un impulso hacia la reactivación económica. Hemos reactivado y mantenemos constantes espacios de diálogo entre el sector público y el sector privado porque identificamos que esto permite identificar algunas situaciones que podrían estar generando pequeñas trabas, que podrían estar generando pequeñas fricciones, y frente a eso algunos sectores estratégicos que se han considerado en el marco de las mesas ejecutivas priorizadas han sido el minero energético, la acuicultura, el sector forestal, el sector turismo y también proveedores mineros. Su fortalecimiento genera también eslabonamientos en la economía y la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, con esta estrategia que implica garantizar la vacunación de la mayoría de peruanos y peruanos, con una estrategia de fortalecimiento de la demanda interna de los hogares, apostando por reactivar también las MIPES, mantener que tengan sus accesos a créditos y finalmente también identificando un fuerte impulso de la inversión pública y también priorizando proyectos de inversión privada, es que hemos obtenido algunos resultados y que también tenemos algunos puntos pendientes. En relación a ello, aquí en esta tabla resumimos algunos de los principales indicadores macroeconómicos del año 2021. Evidentemente, uno de los elementos que se han ido mencionando en los últimos años a modo de balance, ¿no es cierto?, diré en los últimos meses, ha sido el PBI, ¿no? Hemos logrado que el PBI haya alcanzado el máximo de la región, 13 puntos de crecimiento económico en el año 2021. La inversión privada ha tenido un alto crecimiento también de 34%. La inversión pública en la misma línea ha tenido también un fuerte crecimiento. Habíamos identificado previamente un máximo histórico en relación a la inversión pública. El empleo formal nacional se ha ido recuperando también. Vamos a agregar más detalles a lo largo de la presentación. Creo que un tema importante también es mantener la sostenibilidad fiscal, y es por eso que el déficit fiscal ha sido mucho menor de lo previsto. También vamos a comentar más detalles a continuación. Y finalmente, algo que también es importante son los ingresos del gobierno general, que son la base para poder invertir en desarrollo para la ciudadanía.
Y en esa línea es que hemos tenido un crecimiento también del 20% de ingresos del gobierno, lo cual evidentemente es una buena noticia para todos y todas. Bueno, eso es un poco la gráfica en relación a la comparación con el resto de países de la región. El Perú ha sido el país que más ha crecido en términos del PBI, de la producción agregada. Si vemos un poco ahora sí la parte del empleo, que estoy segura que también el señor viceministro va a poder detallar a profundidad luego, también hemos identificado que según la encuesta permanente de empleo, en diciembre de 2021 hemos alcanzado 5.1 millones de personas en Lima Metropolitana que están empleadas en este momento, en este caso en diciembre de 2021. Esto presenta una tendencia a la recuperación en relación a diciembre de 2019, lo cual evidentemente es una tendencia positiva, pero que también presenta algún reto a que hay que seguir por el cual hay que seguir trabajando. Si vemos las cifras del empleo formal total, la última que tenemos es la de noviembre de 2021, a diferencia de la previa, en relación al empleo formal total, sí tenemos un resultado que supera por cuarto mes consecutivo los resultados prepandemia, son 5.6 de millones de puestos de trabajo formales a nivel nacional. Esto como fuente es la planilla electrónica de la SUNAT. Es importante identificar qué sectores productivos son los que se han recuperado con distintas dimensiones y distintos ritmos. Este gráfico nos permite identificarlos, nos permite darnos cuenta qué sectores se han ido recuperando. Evidentemente el sector que más se recupera luego de la pandemia y luego de las semanas en cuarentena ha sido el sector servicios, ¿no es cierto? Tenemos alojamiento y restaurantes que tienen una recuperación muy grande, transporte, almacenamiento también tiene una gran recuperación, el sector construcción es un sector también que se va recuperando, también en menor ritmo manufactura y comercio se van recuperando también, quizás algunos sectores que aún no se van recuperando, lo podemos ver en la gráfica también, es aún pesca y acuicultura. Aquí algunos datos un poco más de la cantidad de puestos de trabajo en relación al tercer trimestre de 2021, como mencionábamos y identificábamos en la gráfica previa, es el sector servicios el que se recupera con mayor celeridad, ¿no? Son 190.000 miles de puestos de trabajo que se van incrementando en relación a las cifras previas. Otro sector que también se va recuperando con un menor ritmo es el del comercio. Nos damos cuenta que también manufactura y agricultura y pesca también son sectores que van generando nuevos puestos de trabajo y recuperándose la actividad en el sector formal privado. Ahora, la convocatoria nos pedía, nos convocaba a identificar diferencias en relación a rangos etarios y también diferencias en relación a hombres y mujeres respecto a los bloques de trabajadores y trabajadoras. Aquí es importante notar que, si bien es cierto que existe una recuperación en relación al año 2020, en todos los bloques etarios, hay algunos bloques etarios que se han recuperado con mayor celeridad y otros en menor celeridad también, ¿no? Quizás los bloques etarios, como el bloque de 25 a 44 años, es el bloque que en relación al año 2020 se ha recuperado a un menor ritmo aún. Si vemos la diferenciación por sexo entre hombres y mujeres, en relación a tendencias, se mantienen las brechas, ¿no es cierto?, en relación a la cantidad de hombres y mujeres que acceden a empleos, están como población ocupada. También podemos darnos cuenta que en relación a 2020, ¿no es cierto?, ambos sectores representan una recuperación, pero si comparamos con el año 2019, podemos identificar una vez más la brecha, ¿no? Si bien es cierto, los hombres aún están a 5 puntos de recuperarse en relación al año 2019, en el caso de las mujeres esta cifra es de casi el doble, ¿no es cierto? Entonces aún hay un pendiente para poder generar mayor cantidad de empleos para las mujeres y para que puedan reinsertarse en los mercados laborales y además la apuesta es porque sea a través de empleos formales y dignos. Un elemento importante que nos parecía también importante a resaltar es que, a diferencia del escenario prepandemia, existe una mayor cantidad de empleados con acceso a seguro de salud. Esto, si vemos el gráfico de aquí, que espero que puedan identificar, es principalmente por un avance de la cobertura de seguro integral de salud, es decir, el SIS. Se incrementa enormemente en relación al resto de acceso a seguros, lo cual permite pues que la cobertura llegue a más peruanos y peruanas y es necesario también fortalecer el seguro integral de salud
para que los ciudadanos puedan acceder a salud de calidad. Siguiendo con la presentación, todo esto está enmarcado, como mencionábamos, con un incremento de la inversión privada para el año 2021 en un 34%, también con un incremento de la inversión pública alcanzando un máximo histórico, como comentábamos anteriormente. Creo que es algo a resaltar y en este espacio comentarlo también, que la aprobación del presupuesto público para el año 2022 se realizó en el marco de un diálogo bastante alturado, con grandes coincidencias entre el Ejecutivo y el Congreso, priorizando elementos que la pandemia nos ha enseñado a poner por delante: la salud, la educación, la agricultura, el alivio de la pobreza y la generación de empleos son elementos en los cuales tanto el Congreso como el Ejecutivo han considerado muy importantes para el desarrollo del país y de todos los peruanos en todo nuestro territorio, y es por eso que la aprobación del presupuesto público para el año 2022 ha sido casi unánime. Y todo esto además, ¿no?, en el marco de tener un déficit fiscal muy por debajo de lo inicialmente proyectado en el presupuesto público 2021, elaborado en el 2020, de las proyecciones macroeconómicas realizadas en abril de 2021, y también incluso el marco macroeconómico que presentamos ante el Congreso en agosto de 2021 también, ¿no? Es decir, estamos con un déficit fiscal muy por debajo de lo previsto, y además también con ingresos del gobierno con revisiones al alza, lo cual nos permite también tener margen para poder invertir en la ciudadanía. ¿Qué esperamos para el año 2022? Se vienen varios proyectos que también nos permiten seguir dinamizando la economía en nuestro país. Algunos ya los hemos mencionado y queremos también saber un poco algunos otros en relación a proyectos mineros en distintas regiones del país. Por ejemplo, la línea 2 del metro en Lima y Callao, como sabemos, ya se encuentra en construcción en el marco de este quinquenio 2021-2025, el puerto de Chancay también se encuentra en construcción en estos próximos años, el aeropuerto Jorge Chávez, la ampliación que habíamos mencionado, el puerto Muelle del Sur también en el Callao, la autopista del Sol que une varias regiones de nuestro país, Trujillo, Chiclayo, Piura, y también el puerto Salaverry. Coincidimos, ¿no?, y sabemos que existen proyectos mineros que también se encuentran en construcción o ya aprobados para el año 2022, que también van a ser clave para el desarrollo de nuestras regiones, por ejemplo, Quellaveco, la ampliación de Toromocho en Junín, el proyecto Los Chancas en Apurímac, Michiquillay en Cajamarca, Yanacocha Sulfuros también en Cajamarca, Zafranal en Arequipa, Magistral en Ancash, son proyectos mineros con grandes inversiones y que también van a permitir la reactivación económica de nuestro país para que pueda mantenerse, ¿no? Sabemos que hay sectores productivos que han tenido una fuerte recuperación y una fuerte contribución al PBI en estos años, algunos de ellos comercio, transportes, alojamiento y servicios prestados a empresas, y que debido al alza que han tenido van a seguir aportando también en la misma magnitud, manteniendo, ¿no es cierto?, durante el año 2022. Las expectativas, las proyecciones que se han generado desde distintos organismos multilaterales también le otorgan un liderazgo al Perú en relación a la región, proyectando para el periodo 2022-2025 con 3.4 de PBI. La estrategia, y con esto quisiera dejar de compartir la pantalla, es identificar que evidentemente tenemos una reactivación económica en marcha, que es necesario poder fortalecer y lograr que esta reactivación económica esté estrictamente acompañada de la generación de empleos. Sabemos que hay una recuperación también del total de empleos en nuestro país, pero el gran reto que tenemos que asumir colectivamente es que esos empleos se transformen en empleos formales y en empleos dignos. Sabemos que la estructura productiva en nuestro país ha tenido aún y tiene aún ese gran reto de poder superar las tasas de informalidad, de poder hacer mucho más productivas y hacer crecer a nuestras MIPES, y para eso el desarrollo tecnológico, la competitividad y el fortalecimiento de la competitividad en nuestro país resulta muy importante. En este espacio estamos para dialogar, para escucharnos, y también creo que compartimos el objetivo de poder lograr que nuestro país siga alcanzando sus metas de desarrollo, y creo que ese es un consenso al cual podemos llegar y frente a los cuales hay que mantenernos atentos, informados como ciudadanos, y también en espacios de diálogo constante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Catherine Eizaguirre Morales, consultora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, contamos con la ponencia del doctor Diego Macera Poli,
quien es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Él es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, así como también vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia. Él es excolumnista del diario El Comercio. Ha sido profesor de Economía en la Universidad del Pacífico. Fue editor central de opinión del diario El Comercio. También formó parte de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha trabajado en apoyo a publicaciones de la CONFIEP y en The Economist Intelligence Unit. Tiene una maestría en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago y ha realizado estudios de pregrado en economía en la Universidad del Pacífico. Adelante, doctor Diego Macera Poli. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Vanessa, por la introducción. Especial, muchas gracias a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República por permitirme participar en este espacio. La verdad que para mí es un privilegio poder contar con estos minutos para dar alguna perspectiva como representante del Instituto Peruano de Economía. Aparezco en esa calidad aquí. Si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Estamos. Ok. Obviamente el foco de la presentación está alrededor del mercado laboral y la recuperación, pero los problemas que hemos tenido, la recuperación y algunas, de repente yendo hacia adelante, algunas humildes recomendaciones, pero el mercado laboral no se puede desanclar, no vive en una nebulosa, ¿no? El mercado laboral es parte integral de la economía general, ¿no? Y creo que por eso vale la pena por lo menos invertir un par de minutos en revisar lo que por lo menos en el IPE tenemos como proyecciones económicas para este año y para el siguiente, y un poco para entender hacia dónde estamos yendo y cuáles son los principales retos. Para este año, en el Instituto Peruano de Economía estamos viendo probablemente un crecimiento cercano al 2%, 1.9%, explicado en particular por la contracción esperada de la inversión privada. ¿No? Aquí estamos hablando de una contracción fuerte que tiene que ver, por supuesto, hay un componente aquí de efecto estadístico en comparación con lo que teníamos por el fuerte crecimiento que hubo durante el 2021, tienes una parte de efecto estadístico, no, pero sobre todo tienes una parte que responde a las expectativas y a la incertidumbre económica que ha atravesado el país, ¿no? Política, ¿no? Que ha atravesado el país en los últimos meses. No, para el próximo año tenemos una expectativa de crecimiento muy similar, de 1.9%, ¿no? Y esta vez, aparte de la inversión privada, lo que pasa factura es esta ralentización del crecimiento del consumo privado. El consumo privado, como sabemos, es aproximadamente 2/3 del PBI, ¿no? Dependiendo del año, pero más o menos 65%. Y esto sí tiene una buena base de explicación con el deterioro que hemos tenido en el mercado de trabajo y que todavía no llega, vamos a verlo en un momento, a recuperar los niveles que tenían prepandemia. Y aquí aparece una situación paradójica, lamentable y curiosa, ¿no? Que es que hemos tenido una recuperación fuerte del producto en varios sectores, como se presentaba en las diapositivas anteriores, en la presentación anterior. Ha habido una recuperación fuerte del producto, ya vamos algunos meses con niveles de producción por encima de lo que se tenía durante la pandemia. Sin embargo, el mercado laboral en distintas métricas todavía parece rezagado, ¿no? Y eso debería ser lo que más llama la atención en términos de política pública y de reactivación para estos meses. Digamos, más allá de los temas, de repente a veces que se sienten muy macro, ¿no? Déficit fiscal, PBI,
Lo que tiene más cerca la gente, y en realidad lo que más le importa de manera absolutamente legítima, es su condición laboral, ¿no? Es qué estamos haciendo, cuánta plata se está generando, cuáles son las condiciones de trabajo en las que se está generando, y hacia ahí debería estar la obsesión. De nuevo, el tema es, mientras no tengamos una inversión privada un poco más dinámica, va a ser complicado generar los puestos de trabajo que se requieren, y ese es, vamos a hablar a lo largo de la presentación de muchos temas relacionados, pero yo diría ese es el punto absolutamente central, ¿no? Si queremos reactivar el mercado de trabajo, hay muchas cosas regulatorias que podemos hacer, ¿no? Hay algunas distinciones que efectivamente tenemos que hacer de jóvenes, mayores, hombres, mujeres, pero el punto de fondo absoluto es la mayor inversión, principalmente privada, para la creación de más puestos de trabajo. No hay otra manera de hacerlo que no pase por ahí. ¿No? Y aquí viene la parte ya un poquito más de preocupación, ¿no? Que es, tenemos 8 o 9 meses consecutivos de caída de las expectativas de la economía a 3 meses. De hecho, desde que se recoge este indicador en esta encuesta en el Banco Central, me parece que es el periodo más largo que hemos tenido de caída de expectativas en tramo negativo en este indicador, ¿no? de expectativas económicas a 3 meses. Y típicamente eso ha tenido una correlación, si quieren, para no saltar a causalidad, ha tenido una correlación con un cierto rezago en inversión privada real. Entonces no hay tanto esto de, a veces se dice pues las cuerdas separadas, ¿no? Un modelo político de un lado, un modelo económico del otro. Eso no parece ser tan cierto, ¿no? Más bien sí hay alguna evidencia, ¿no? Por lo menos a simple vista, de correlación, ¿no? Entre un movimiento de la expectativa de la economía a 3 meses, ¿no? Y de nuevo, con cierto rezago, cómo se traduce esto en inversión. Ha habido un desacoplamiento efectivamente durante el último año, 2020-2021, pero sería un poco raro suponer, ¿no? Que esta por lo menos correlación que estamos viendo no va a continuar en el futuro inmediato. ¿No? Y en parte esto explica que tengamos una expectativa de inversión privada negativa, básicamente por un tema de incertidumbre. Ahora, yendo ya a fondo a las estadísticas de empleo. No, en la presentación anterior se mostraron ya algunos de estos datos. Yo me permito hacer quizá un doble clic, un zoom en algunos y no ser repetitivo. Efectivamente, puestos de trabajo formales del sector privado, según estadísticas de la SUNAT, con el registro, con la PLAME, no, lo que se tiene es un crecimiento fuerte durante el 2021, ¿no? Y de hecho ya llegamos a niveles, como se mencionaba antes, ¿no? Ligeramente por encima de lo que se tenía incluso en el periodo pre-pandemia, ¿no? Y digamos, eso mirado por sí solo es una buena noticia. Ahora, creo que hay que darle un poco más de contexto. Y ¿dónde se ha recuperado esos empleos formales privados de los que estamos hablando y de los que se habla regularmente? La verdad es que una muy buena cantidad está en el sector agropecuario, ¿no? De hecho, decimos, entre octubre de este año y octubre del 2019, ¿no? Tenemos como unos 50.000 empleos formales más, ¿no? Pero esos, digamos, solamente en el sector agro existe una diferencia de más de 100. Entonces, la mayor parte, casi toda la recuperación que hemos tenido ha sido en el sector agro, cuando hablamos de empleos formales privados, y eso por supuesto implica retos adicionales para la parte urbana, ¿correcto? ¿No? Que es donde está la mayoría de la población. Entonces, vamos a ver precisamente parte urbana. Si nos quedamos solamente en urbano, y acá ya no estamos usando PLAME, estamos usando INEI, en NAO, lo que tenemos es un incremento del subempleo de forma previsible y obvia, fuerte, con respecto a lo que teníamos en la prepandemia,
¿no? Una caída fuerte de los niveles de ocupados, que luego se recupera a niveles, si quieren, muy similares a los de la prepandemia, pero un empleo adecuado que todavía no termina de llegar, y no está cerca de llegar, la verdad, a lo que teníamos en prepandemia. Esto se nota al tercer trimestre del año pasado. Creo que de acá probablemente un mes tendremos la estadística actualizada en al cuarto trimestre. Ahí podremos sacar las conclusiones sobre ya todo el 2021. Si uno mira por el nivel de ingresos, por otro lado, ¿no? Y lo ajusta, hay obviamente un ajuste inflacionario que hacer aquí por el periodo 2021 que hemos tenido de incremento de precios, no, vemos que los ingresos de trabajo para zonas urbanas todavía están más o menos 17% por abajo en términos reales, 17% por abajo de lo que se tenía en el periodo prepandemia. Entonces, este es en realidad el tema de fondo. ¿Ya? Esto es de lo que tenemos que estar hablando. ¿Ya? ¿Cómo recuperamos estos ingresos? ¿Ya? Porque efectivamente hay muchas maneras de presentar, y la estadística de trabajo es difícil. ¿Ya? Y yo soy el primero a reconocer, porque hay muchas fuentes que a veces son contradictorias, ¿no? Y hay que entender a veces, ¿no?, por qué la PLAME nos puede decir algo un poco distinto de lo que nos puede decir la ENAO y después el Ministerio de Empleo. De repente aquí el viceministro puede incluso incidir más y clarificar algunos de estos puntos que estoy haciendo, pero el tema de fondo es la recuperación de la capacidad adquisitiva de las familias. Eso es lo que nos debería hacer perder el sueño, y hacia ahí es donde se tienen que orientar las reformas, porque no, hay muchas estadísticas que podemos tener sobre recuperación económica, y todo eso está muy bien, por supuesto, ¿no? Yo soy el primer entusiasta de la recuperación económica, pero el pie que no podemos dejar el lado que no podemos dejar de ver es cómo se está traduciendo eso en mejor empleo empleo de calidad y bien remunerado y adecuado para las familias. Y acá todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Fíjate, no quiero ser muy repetitivo en esto, nada más, pero acá una evolución bastante obvia del empleo informal en el área urbana. Medianamente estable la tasa de empleo informal hasta 2020, que tiene un crecimiento significativo, y no llegamos en realidad a reducirla, no son estadísticas todavía hasta el tercer trimestre, pero no llegamos todavía a reducirla durante el año pasado, a pesar de este crecimiento económico del que hablamos, y a pesar de haber tenido una recuperación ya con niveles de producción para los últimos meses superiores a los que se tenían en el 2019. Entonces, aquí está el foco. Entonces, yendo a la parte un poco más prospectiva, yendo hacia adelante. Algunos temas que creo se tienen que manejar con mucho cuidado, que tienen potenciales efectos negativos para la creación de empleo yendo hacia adelante, ¿no? Y otros que de repente se deberían más bien impulsar. ¿Qué cosas creo que hay que tomar con muchísimo cuidado? Se conversan desde diferentes espacios políticos unas limitaciones adicionales, extraordinarias, como se les quiera llamar, a la parte de tercerización e intermediación también laboral legítima. ¿Ya? Eso hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Aquí yo sugiero el enfoque debería estar, como en tantos otros casos, ¿no?, mucho más orientado hacia la fiscalización, ¿no?, y hacia identificar estos casos de abuso de la norma, ¿no?, que a una penalización o sanción generalizada que quite y que reste competitividad a la economía. Aquí creo que hay que tener mucho cuidado y hilar muy fino sobre cómo hacemos estos cambios. Mi sugerencia va más por la parte de fortalecer la fiscalización que por cambiar las reglas de forma general. Otro punto importante que se está discutiendo hoy día, el tema del salario mínimo. Nos podríamos dedicar 4 o 5 conferencias de estas solamente a tratar salario mínimo. Mi invocación va aquí a tratar de nuevo de identificar cuántos y quiénes son los potenciales beneficiarios del salario mínimo, ¿no?, y cuántos son los posiblemente perjudicados visibles o invisibles. ¿No? Dependiendo de cómo quiera cortar uno la pega y cuánto quiere uno subir el salario mínimo, pero puedes estar hablando de aproximadamente 3-4% de personas directamente beneficiadas con el salario mínimo. Si uno quisiera asumir que hay un efecto faro, lo cual no es necesariamente cierto, podrías hablar de un poquito más, pero a costa de eso haces la puerta de entrada a la formalidad mucho más pequeña, mucho más angosta para esta gran mayoría de trabajadores que están fuera.
Esto muy relacionado, los costos adicionales de planilla, como quiera uno medirlos, hay varios, son temas, y acá me permito detener un ratito y aprovecho este espacio en el marco del Congreso de la República. Normalmente hacemos regulación, sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, no quiero hablar de nadie en particular, pero normalmente hacemos regulación pensando en este trabajador, ¿no? Prototípico, de estereotipo, de 9 a 5, de 9 a 6, ¿no? Formal, en planilla, dependiente, ¿no? Que tiene sus gratificaciones, ¿no? Y sobre eso hacemos la regulación. ¿No? Sobre eso aumentamos, quitamos gratificaciones, ¿no? Sobre eso hacemos los cambios en el sistema de pensiones, sobre eso discutimos los tramos de impuesto a la renta, ¿no? Sobre eso hacemos la regulación. La verdad es que el Perú no funciona así, la gran mayoría del Perú no funciona así, ¿ya? Y mi preocupación permanente, ¿ya? Es que estamos haciendo constantemente regulación laboral para la minoría de trabajadores, ¿no? Para 20%, 1 de cada 5 trabajadores formales dependientes en planilla. Y cuando hacemos eso, y muchas veces muy bien intencionado, muchas veces con la idea de garantizar más derechos y esto, muchas veces muy bien intencionado, pero al costo de hacer la puerta de nuevo, de entrada, mucho más angosta para la gran mayoría hacia la formalidad. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro cuando hacemos regulación. ¿Cuál es el costo que eso está imponiendo sobre quienes aún no tienen el privilegio de tener un salario, un empleo formal y adecuado? Finalmente, para ir cerrando esta parte, sí hay que tener un ojo también sobre las restricciones a la movilización que aplicamos en época de pandemia. Yo por supuesto que creo que hay que tener cierto nivel de restricciones, todo el mundo los tiene, pero al momento de implementarlas, primero es importante que tengan cierto nivel de predictibilidad, ¿no? De saber, oye, más o menos qué cosa tiene que pasar con la curva de contagio, más o menos qué tiene que pasar con el sistema de salud, para que se aplique tal o cual medida, ¿no? Cierto nivel de predictibilidad ayuda. ¿No? Y segundo, cualquier medida que se aplique, por supuesto que tiene que estar basada en evidencia, ¿no? Si vamos a continuar el toque de queda, oye, exactamente dónde estamos probando que un día, 1 hora o 2 horas más o menos de toque de queda afectan o no afectan los contagios. En la medida en que podamos tener políticas de restricción basadas en evidencia, no hay ningún problema, ¿no? Mi preocupación es que tomemos decisiones que a veces se sienten un poco arbitrarias, ¿no? En Navidad, Año Nuevo, playas, ¿no? Sin el debido sustento, ¿no? Y eso tiene consecuencias no solamente sobre la vida social regular, sino también sobre el funcionamiento normal de la economía, ¿ya? Y de muchas empresas que dependen de una habilidad y desplazamiento medianamente regulares y normales. Por eso, esto creo que hay que tomarlo con pinzas. Algunas iniciativas que para mejorar la productividad y empleabilidad, ya en positivo, no en negativo. Yo creo que es indispensable hablar más sobre articulación de la oferta educativa con la demanda laboral, ¿no? Muchas veces los alumnos que están saliendo, llámese a veces desde secundaria o desde instituto o desde, universidades, no tienen necesariamente las competencias que luego demandan las empresas de la zona o de otras zonas, ¿no? Aquí yo creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo regional bastante serio para poder identificar dónde están estas brechas, ¿no? De lo que se está demandando en el sector privado, ¿no? Si necesito, no sé, un ingeniero textil, o necesito un ingeniero ¿no? agrónomo, ¿no? O de repente en algún espacio necesito a alguien más que tenga una formación especial en sociología o en antropología, ¿no? Y que no necesariamente está siendo provista por la universidad o el instituto o los centros educativos del lugar. Ya creo que ese nivel de articulación, sobre todo cuando hablamos a nivel regional, es bien importante. Hay algunos esfuerzos, y esto no necesariamente, esto no necesariamente tiene que quedar en el sector público. Creo que aquí esta es una muy buena oportunidad, es un muy buen espacio para que haya una interacción saludable, sana, de confianza y de trabajo mutuo, sector público, sector privado. Y ya hay iniciativas en este camino, creo que hay que profundizarlas. Se mencionaba antes también facilidades para el trabajo remoto que sean un poco más estables. Ahora tenemos una prórroga de un DU, me parece, hasta fines de este año. No creo que hay que trabajar durante este año para ver cuáles van a ser
ya de acá a futuro, ojalá post pandemia, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones de trabajo remoto? Y por supuesto, rescatar lo mejor que se haya podido de la norma actual, ¿no? Lo mismo con aprovechar de forma adecuada las operaciones digitales, ¿no? Que han tenido un boom durante la pandemia por obvios motivos. Aquí, una de las cosas con las que yo a veces me quedo pensando es cómo tratar de fomentar que tengamos una descentralización laboral mucho más efectiva. ¿Y a qué me refiero? Podemos tener un estudio de abogados o ingenieros, ¿no? Que están en Trujillo, pero contratan a un ingeniero o un abogado que está en Arequipa o en Juliaca, ¿no? Y de la misma forma, no puedes tener a alguien que está en Lima, pero en verdad está trabajando para una empresa que está en Piura, ¿no? Ya con este nivel, ya con esos, ¿no?, 2 años casi que tenemos en virtualidad, creo que esta es una puerta a la que deberíamos estar tocando con mucha mayor insistencia, ¿no? ¿Por qué no esta descentralización real del mercado laboral puede hacer muchísimo bien y abrir enormemente el pool de trabajadores para las empresas, abrir enormemente el pool de trabajadores, y para los trabajadores el pool de las empresas, ¿no? Y tener mucho mejor conexión dentro del mercado laboral entre oferta y demanda. Lo que es el tercer punto, los incentivos al crecimiento empresarial. Y acá yo creo que aquí el Ministerio de Economía y Finanzas iba por un buen camino cuando sugirió esta revisión de los regímenes de la micro y pequeña empresa para hacerlos un poco más progresivos, ¿no? En otros espacios de arbitraje que ahora se ven. No es lo único, además, o sea, tenemos este tema en tributario, me parece que estaba bien caminado el Ministerio de Economía y Finanzas aquí. También es un tema que lo tenemos en laboral, ¿no? Tenemos estos saltos medio locos, ¿no? ¿no? Cuando contratamos al trabajador número 21, ¿no? En ese trabajador hay que empezar a repartir el 8% de utilidades. Entonces el marginal de contratar a ese trabajador es increíblemente caro, ¿no? Lo mismo cuando contrata a un trabajador extra, empieza a pasar al siguiente régimen. No, son estos saltos a veces arbitrarios que hacen muy costoso crecer, tanto en laboral como en tributario. Entonces creo que hacer más progresivo este sistema, ¿no? Y hay muchas alternativas. Hay un documento muy interesante aquí de Claudia Cooper y Elmer Cuba que discuten algunas alternativas para esto, pero más allá de la estrategia en particular, creo que el énfasis tiene que estar en cómo hacemos que más empresas quieran crecer, ¿no? Y que no hay estos incentivos para ser pequeño, para no pagar más impuestos, para no tener que pagar más extra una cosa y la otra. No fomentar este enanismo, que creo, no, con muy buenas intenciones a veces, ¿no? Con la ley MIPE y otras cosas hemos puesto, pero que terminan siendo a la larga estas anclas al incentivo a crecer. Finalmente, y lo decía desde el comienzo, la promoción de las inversiones. No podemos avanzar en crear más empleos sin más inversiones. Y acá se habla de, oye, inversión pública. Dice, ok, la inversión pública es importante, pero el fin último de la inversión pública no es crear empleo. El fin último de la inversión pública es cerrar brechas, es proveer servicios. Para eso está la inversión pública. Si de paso crea empleos, muy bien. La inversión privada es la que tiene aquí el rol protagónico, además, porque pesa más o menos unas 4 veces, dependiendo del año que veamos, pero unas 4 veces lo que pesa la inversión pública. ¿Ya? Entonces, aquí está la obsesión, aquí está donde deberíamos estar apuntando. Finalmente, ya para cerrar, yo sé que me he expandido un par de minutitos, de hecho, unilateralmente me estoy robando los de la congresista Lady Camones. Si yo tuviera una varita mágica y me preguntasen, oye, ¿qué problema económico del Perú quieres resolver? ¿O puedes resolver uno? ¿Cuál? Yo diría que es este. Ya que tenemos un porcentaje muy grande de la PEA, un porcentaje muy grande de trabajadores, en empresas pequeñas, unipersonales, la mayoría de estas, algunos trabajadores, aquí estamos incluyendo independientes también, que en promedio son muy poco productivos. Ese es el problema de fondo, yo creo, si me tuviera que elegir uno para resolver el problema de fondo de la economía peruana. Tenemos a muchos trabajadores talentosos, esforzados, con un montón de ideas, capacidad de innovación, empeño,
¿ya? Pero que están atrapados en esa estructura poco productiva. Y no podemos, como país, no podemos aprovechar totalmente el talento y el esfuerzo de nuestra propia gente con ese sistema. ¿Ya? Esa es la tragedia. ¿Ya? Porque cuando estamos ya en el, digamos, ahorita, siglo XXI, el 2022, el principal activo de cualquier país no es necesariamente pues, su oro, no es necesariamente su agua, no es su cobre. El principal activo del país es la gente. La gente es la que trabaja, la gente es la que invierte, la gente es la que innova, ¿ya? La gente. ¿Ya? Y con esa estructura poco productiva, ¿no? Porque tenemos a muchas personas trabajando en unidades productivas muy pequeñas, con poco acceso a capital, poco acceso a mano de obra calificada, no poco acceso a mercados. ¿No? Con esa estructura estamos desaprovechando nuestro principal activo, el esfuerzo de nuestra propia población. Entonces, ¿hacia dónde tiene que estar orientado esto? A que haya más personas trabajando en unidades productivas, valga la redundancia, más productivas, ¿no? Que es lo que vemos a la mano derecha, la diferencia, la distancia que hay entre un trabajador, la productividad laboral de un trabajador de la pequeña empresa versus un trabajador de la gran empresa. Y estamos comparando papas con camotes, totalmente de acuerdo. ¿Ya? No es un tema intrínseco necesariamente del trabajador, es el ecosistema en el que se desenvuelve. ¿Ya? Y para esto para mejorar esto es que tenemos que tener, son dos caminos complementarios, y ya con eso termino, dos caminos complementarios. El primero, y lo mencionaba hace un ratito, tener una estructura laboral, tributaria y administrativa también, que favorezca el crecimiento de los pequeños negocios. ¿Ya? Ese es uno, ¿no? Que es el camino que normalmente hemos tratado de seguir, de cierto modo. Pero dos, el camino complementario es tener a cada vez más trabajadores trabajando directamente en una empresa mediano o grande que ya sea más productiva, ¿ya? Y que ya tenga la oportunidad de dar más salario, ya tenga una línea de carrera. Ese creo que esos son, digamos, los dos caminos complementarios que no, si me dieran una varita mágica, me resuelve un problema en la economía peruana, pero que por aquí se iría. Con eso culmino la presentación y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Macera. Realmente una excelente exposición. Usted, doctor Diego Macera, agradecidos de tenerlo en esta sala, gerente general del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. A continuación, queremos hacer un recordatorio a nuestros estimados ciudadanos. Les recordamos que en breve iniciaremos nuestra rueda de preguntas. Para ello, les pedimos, por favor, ingresen sus preguntas dirigidas a alguno de los expositores, sean breves y claros. Y no olviden, por favor, que el registro de su asistencia es por medio del link compartido en el chat. Si nos está viendo desde Zoom, lo encontrará anclado en los comentarios. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Camilo León Castro. Él es viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Es licenciado en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Sociología Rural de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Ha sido asesor de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas y director de la iniciativa Clinton Justa para el Desarrollo Sostenible. Es además docente universitario. Adelante, doctor Camilo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Envío los saludos de la señora ministra Betsy Chávez, saludos al Congreso y a los amigos que nos acompañan en esta oportunidad muy importante de poder difundir información de los servidores públicos a la ciudadanía. Bien, en el tema de reactivación económica y empleabilidad, he preparado una presentación con los siguientes temas. Vamos a hacer un breve diagnóstico. En realidad voy a ser breve aquí porque ya se avanzó en esto en las exposiciones previas. Vamos a hablar de la política general de este gobierno sobre empleo decente y algunos de nuestros programas como el programa Trabaja Perú, iniciativas para la promoción del empleo y mecanismos compensatorios ante la pérdida de ingresos, incentivos a la formalización laboral y la preservación de puestos de trabajo, y algunos de los servicios de empleabilidad que tenemos, a la vez de comentarles las iniciativas que estaremos lanzando próximamente. El diagnóstico ya se hizo, como pueden ver en las gráficas, y las gráficas que vieron anteriormente en la presentación de Catherine. El
el empleo se está recuperando, la PEA ocupada a nivel nacional se está recuperando a los niveles previos a la pandemia. Como vemos, la población que trabaja cae de manera importante durante el COVID, y esta se viene recuperando a niveles similares del segundo trimestre del año 2019. Y la tendencia es a básicamente recuperarnos al nivel previo. En cuanto a trabajadores formales, los trabajadores asalariados formales del sector privado, se alcanzó un crecimiento del 10.2% en el tercer semestre del 2021, pero hay una caída de 2.1% respecto al 2019. Es decir, se está recuperando el empleo formal, pero no tenemos todavía la situación previa a la pandemia. La recuperación en general, y esto es coincidente con las exposiciones previas, sobre todo la del señor Macera, es que la recuperación está liderada por el sector informal. Es decir, la PEA ocupada se está recuperando, pero el peso de esta recuperación ocurre en el sector informal. Esta recuperación no es igual en todos los sectores. A nivel de actividades económicas, la PEA ocupada en los sectores servicios, industria y minería aún no se recuperan al nivel prepandemia. Sí se han recuperado a estos niveles en la agricultura, la industria y la construcción. Entonces, en general podemos decir, hay una tendencia a la recuperación del empleo, sin embargo, esto ha sido liderado por un alza significativa del sector informal en el país. Esto tiene una serie de implicancias en términos, obviamente, de ingresos, de calidad del empleo, etc. Esto es uno de los resultados, digamos, de la pandemia. Hay un menor fortalecimiento del empleo formal y un fortalecimiento del autoempleo, la microactividad, la actividad microempresarial y la informalidad en general. Bien, ¿cuál es la política del gobierno en este sentido? Ya las tendencias más o menos están claras. ¿Qué es lo que este gobierno pretende en relación al tema del empleo a partir del inicio del gobierno que hereda, digamos, esta situación del COVID? En primer lugar, tenemos el discurso del señor presidente el 28 de julio del 2021 que propone la mejora del nivel de empleo y las condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Como política general de gobierno tenemos la reactivación en el eje 2, la reactivación económica y de actividades productivas para promover el empleo decente y la empleabilidad, contribuyendo a la productividad del país y el respeto de los derechos laborales con seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la Política Nacional de Empleo Decente que busca brindar marco y lineamientos para una acción multisectorial que atiende el problema de la falta de empleo decente, de prioritaria atención para este gobierno. Empleo decente lo entendemos como un trabajo de 8 horas diarias con, digamos, condiciones laborales apropiadas, salarios por encima de la remuneración mínima vital, etc. Es decir, un empleo formal. Como política general del gobierno, hay una serie de ejes que son los que pueden ver en la presentación. En el tema de empleo, esto lo vemos en la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural. Aquí los lineamientos prioritarios son promover el empleo decente y la empleabilidad, contribuyendo a la productividad del país y al respeto a los derechos laborales con seguridad y salud en el trabajo, asegurar la sostenibilidad fiscal y ampliación de la base tributaria, fomentar la inversión pública y privada con enfoque territorial, promover la competitividad nacional mediante el desarrollo de los sectores productivos y de servicios para su integración a los mercados internacionales, mejorar las capacidades productivas y dinamización de economías regionales y locales, promover el desarrollo agrario y rural, y promover y diversificar la oferta cultural y turística. Aquí, en cuanto al empleo decente, queremos promover condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno. Fortalecer el programa Trabaja Perú para la generación de empleo formal temporal.
fortalecer la SUNAFIL para la identificación de entidades que no cumplan con los requisitos de ley para una empleabilidad digna, y promover la formalización de pequeñas y medianas empresas mediante créditos y otros mecanismos de inclusión para el empleo formal. Como ven, lo que tratamos de atacar acá es los diferentes sectores laborales que existen en el país. Nosotros tenemos un sector laboral formal, moderno, ligado a la inversión generalmente en las grandes empresas, en algunas medianas empresas, donde lo que nos interesa es cerrar brechas educativas entre la formación de la mano de obra y lo que demanda el mercado laboral, fortalecer la acción de SUNAFIL para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto, como se mencionó en la presentación previa, ataca solo alrededor del 20% de la fuerza laboral nacional. El otro gran porcentaje, el otro 80%, se concentra en el mundo de la informalidad, la microempresa, el autoempleo, y es allí donde tenemos que trabajar con una serie de incentivos a la formalización, a la inversión privada, a la unión entre gran inversión e inversión pequeña, digamos, de tal manera que la terciarización, como mencionó el señor Macera, sea legítima, sea con respeto a derechos y sea insertando a pequeñas y microempresas de una manera en que se respeten los derechos laborales en ese sector. No es así que la terciarización no sea una en la que se trasladan costos ambientales, laborales, a un sector informal, sino donde se fortalecen derechos laborales, un comportamiento ambiental responsable en este sector, lo cual aumenta costos. Entonces, todo este es un mecanismo que lo estamos trabajando, lo estamos pensando de manera que ampliemos el ámbito de la formalidad en el mundo de la micro, pequeña empresa y el mundo del autoempleo. Y finalmente hay un sector donde no va a haber una inversión moderna que genere empleo masivo en amplias zonas rurales del país. Esto no es pensable porque no existe ese tipo de inversión ni aquí ni en el resto del mundo de manera homogénea. La inversión capitalista moderna siempre se concentra en espacios que permiten la competitividad nacional y mundial de esa inversión, en las grandes ciudades, en los puertos, en los cruces de carreteras, donde se dan los factores necesarios para que exista una inversión moderna. Y eso obviamente no ocurre de manera homogénea en todo el país. Sin embargo, en otras zonas del país existe actividad agrícola, ganadera, actividades de autoconsumo, caza, pesca, recolección en el mundo indígena, y no vamos a tener ahí, algunos dirían, ni siquiera es deseable tener inversión moderna masiva en zonas donde hay ecosistemas frágiles y realidades culturales particulares. Entonces, ¿qué hacer, digamos, en términos de la pobreza monetaria en estos espacios? Hace tiempo y hemos heredado este trabajo y lo estamos relanzando. Tenemos el programa Trabaja Perú, que mediante pequeñas actividades de mantenimiento, reparación, limpieza de infraestructura o de construcción de infraestructura, generamos ingreso monetario temporal a familias que de otra manera no obtendrían un empleo en el sector moderno. Entonces, con este tipo de políticas, digamos, segmentadas, es que buscamos atacar el problema del empleo en sus diversas características. Yendo más en detalle a cada uno de estos programas, hablemos de Trabaja Perú. En el 2021, Trabaja Perú generó 284.203 empleos temporales para la población más vulnerable a nivel nacional, el tipo de población que me refería anteriormente. Se benefició a más de 332.000 peruanos y peruanas afectados por la pandemia. El 65% del total de los participantes beneficiados son mujeres. Tenemos un impacto con un énfasis de género en este proyecto, en este programa de Trabaja Perú, con lo cual aportamos a cerrar de alguna manera la brecha mencionada en la primera presentación de Catherine, donde lo que se ve es que la pandemia ha afectado particularmente al empleo femenino. Bueno, con Trabaja Perú el 65% de los beneficiarios son mujeres.
Esto lo vamos a continuar el próximo año. Los recursos asignados para el 2021, el 2021 que ha terminado, han sido de 403 proyectos que han aportado este número de más de 250.000 de participantes. Para el año 2022 tenemos un presupuesto asignado de 481.653.653.600 soles, que nos permiten hacer 2.916 actividades de intervención inmediata. ¿Qué son estas actividades? Son actividades de limpieza, de mantenimiento de infraestructura, que nos van a permitir crear 165.082 empleos temporales. Son empleos de 39 soles al día, de más o menos 21 o 22 días de trabajo, pero que permiten inyectar dinero en zonas donde lo que predomina es la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional. Este tipo de intervención, además, nos permite contrarrestar situaciones de catástrofe, de crisis que puede estar regionalizada, como por ejemplo el terremoto en Chachapoyas, donde hemos colocado 10 millones de soles en este tipo de actividades y nos proyectamos a triplicar ese monto de tal manera de inyectar dinero a las familias afectadas por el terremoto. Eso mismo lo podemos hacer en zonas afectadas por huaicos o zonas afectadas por alguna eventualidad o alguna catástrofe. Entonces, Trabaja Perú tiene esa característica de poder aportar monetariamente al ingreso de los más pobres a nivel nacional, coadyuvando a la mejora, al mantenimiento de infraestructura, pero también de responder de manera contracíclica a una crisis particular en alguna zona específica y de manera muy rápida, de la mano de los alcaldes distritales, quienes son los que coordinan con el Ministerio de Trabajo la entrega de estos fondos materiales para las obras que ellos solicitan. En este año, nuestro principal aporte en este primer trimestre es el aporte a los colegios, de tal manera de coadyuvar al mantenimiento y limpieza de los mismos en la espera del inicio de clases escolares a finales de marzo de este año. ¿Qué otras iniciativas para la promoción del empleo y mecanismos compensatorios ante pérdidas de ingresos? Tenemos el programa que lo estamos trabajando, es en realidad una intervención articulada que lo hemos denominado Wiñay Warmi, que está dedicada a cerrar esa brecha presentada por Catherine en la primera presentación del empleo masculino y femenino. El empleo femenino se ha visto sustancialmente afectado por el COVID, y esto en realidad es una herencia histórica que tiene el Perú como país, en fin, que está afectado, al igual que otros, por la lógica patriarcal que beneficia generalmente a hombres frente a las mujeres en todo lo que es ingreso monetario, ingresos de calidad, etc. Entonces, lo que buscamos acá en una intervención multisectorial junto con el Ministerio de Agricultura, el MIDIS, el Ministerio de Educación, el MEF, MINCETUR, etcétera, junto con un conjunto de ministerios, es crear políticas multisectoriales que fomenten el empleo femenino, permitan reactivar el empleo femenino, permitan que las mujeres de alguna manera se descarguen de las labores domésticas o las compartan con los hombres de tal manera que ellas puedan participar de la educación y del mercado laboral al igual que los hombres. Ese es un objetivo de este gobierno y estamos comprometidos en este tema con esta intervención articulada. Aquí lo que buscamos es reducir las brechas de desempleo y empleo informal, así como promover condiciones de empleabilidad en las mujeres, especialmente de las más vulnerables o afectadas por la pandemia del COVID-19, de manera articulada y territorializada, con un enfoque de derechos humanos y género. Esperamos además obtener una intervención medible en el tiempo que aborde el fortalecimiento de conocimientos y capacidades productivas de las mujeres, la promoción del acceso al empleo y de emprendimientos productivos, y de generación de condiciones para la participación de las mujeres en la actividad económica y en la gestión territorial. Estamos también trabajando, ya hemos comenzado con el bono extraordinario para los trabajadores del sector formal privado con menores ingresos. Este es el decreto 105 que otorga un
un bono de 210 soles por única vez a trabajadores del sector privado formal como mecanismo compensatorio por la pérdida de ingresos reales como consecuencia del COVID-19 y que ayude a la recuperación económica. Ya hemos aprobado el padrón de beneficiarios el 24 de diciembre, que incluye a 2.660.000 trabajadores del sector privado, y en esto el Estado invertirá aproximadamente 559 millones de soles. Salud está a cargo del proceso de pago del bono a través de la modalidad abono en cuenta. El 21 de enero, hace muy poco, comenzó el pago que se realizará por etapas. La vigencia del pago concluye el 31 de marzo del 2022. Entonces, esto es una medida en el contexto de la afectación por el COVID, del aumento de la inflación que tuvimos desde mediados de año, y es una medida nuevamente contracíclica para contrarrestar la pérdida de ingresos en el sector formal. Hemos también trabajado en un subsidio a la contratación de trabajadores formales mediante el decreto de urgencia 127, que promueve la recuperación del empleo formal, incentivando la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado afectados por la COVID-19. Se han aprobado un total de 11 listas de beneficiarios entre noviembre del 2020 hasta septiembre del 2021, con 45.531 empleadores beneficiados, un presupuesto aprobado de 363.091.200 soles y 342.777 empleos netos subsidiados. La SUNAFIL cumple aquí un papel muy importante. Esta es la institución encargada de la fiscalización de cumplimiento de los derechos laborales. En el 2021, 13.923 trabajadores del IMI y regiones ingresaron a planilla como resultado de distintas acciones de fiscalización, asistencia técnica, orientación, envío de cartas disuasivas y el uso de aplicativos de formalización. 129.395 fiscalizaciones se realizaron, 74% por órdenes de inspecciones, 21% por acciones previas, 5% por el módulo de gestión de cumplimiento. Para este año, 2022, se proyecta la incorporación en la planilla electrónica de más de 315.381 trabajadores a nivel nacional en situación de informalidad. Así se beneficiará a 1.261.524 personas. Como ven, la proyección para este año es bastante agresiva, es bastante ambiciosa, y buscamos que el papel de SUNAFIL en la formalización sea fundamental, y esto va a tener un impacto bastante importante en la reducción de la informalidad laboral en el país. Se espera realizar 148.340 fiscalizaciones a nivel nacional, con la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en microempresas, medianas y grandes empresas. Finalmente, tenemos una serie de servicios de empleabilidad con los cuales buscamos que las poblaciones más vulnerables del país y sobre todo afectadas durante la pandemia del COVID-19 puedan aprovechar oportunidades laborales que hasta el momento o se les están cerradas, no tienen esta opción, o encuentren en el Estado una ayuda, una palanca para poder engancharse, insertarse en oportunidades laborales que provienen de la inversión básicamente privada, pero también pública. En primer lugar, la beca Bicentenario. Uno de los grupos más afectados en términos de empleo por la pandemia es la juventud. La juventud ha sido particularmente golpeada, al igual que las mujeres, por el COVID-19 en términos de empleo. Lo que buscamos con la beca Bicentenario es fortalecer competencias de los jóvenes para mejorar sus oportunidades de insertarse al mercado laboral en sectores priorizados. Aquí proporcionamos orientación, capacitación, intermediación, acompañamiento para que estos jóvenes, bueno, en primer lugar postulen, y a los ganadores de las becas hacer, digamos, un acompañamiento para que puedan tener éxito en la conclusión de sus estudios, de tal manera que puedan aprovecharlos y puedan insertarse en el mercado laboral. Tienen aquí copiado el enlace de becas jóvenes del Bicentenario para que estén informados al respecto. En segundo lugar, tenemos el módulo de capacitación laboral virtual, que ofrece 51 cursos de certificación gratuita, tienen también el enlace aquí,
donde se busca fortalecer las competencias laborales de los usuarios para mejorar su empleabilidad. Tenemos orientación vocacional gratuita para jóvenes de 16 a 24 años y o en cuarto y quinto de secundaria interesados en conocer su perfil vocacional y contar con información sobre el mercado laboral y opciones formativas, a fin de elegir adecuadamente la carrera profesional, técnica u ocupacional. Tenemos y estamos trabajando en nuestra bolsa de trabajo para convertirla dentro de los siguientes meses, digamos, yo diría más semanas, en la primera bolsa de trabajo con inteligencia artificial en Sudamérica, lo cual va a permitir que los jóvenes puedan no solo postular a un puesto de trabajo, sino conocer la brecha que tienen entre sus propias capacidades, entre su propio currículum y lo que demanda el mercado laboral. Entonces, esto va a permitir que cada joven, que cada persona que en realidad use la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, pueda conocer cuál es la inversión que tienen que hacer en educación, en experiencia, para obtener el tipo de empleos que desean. Esto implica mucho trabajo de nuestra parte para que los empresarios coloquen su información de demanda laboral de manera muy precisa y utilizando el sistema que estamos creando. Los jóvenes hagan exactamente lo mismo, o aquellos que buscan trabajo, de tal manera de encontrar ese match entre oferta y demanda laboral y a la vez crear una orientación vocacional a todos aquellos que utilicen esta bolsa que es una innovación a nivel sudamericano y es lo que estamos trabajando en este momento para su próximo lanzamiento. Tenemos también todo un área de certificación de competencias laborales, donde lo que buscamos es reconocer las competencias obtenidas de manera tanto educativa, formal, como a partir de la experiencia en el trabajo y que pueda ser demostrada por una persona. Para esto, por favor, miren el enlace que tenemos también aquí en la presentación, donde el certificado de competencias laborales tiene todo un sistema y los que accedan a esto pueden contar con un certificado que les permita mejorar su empleabilidad. Estas son algunas de las trabajos que venimos haciendo actualmente. Sin embargo, este es un gobierno que recién comienza, estamos lanzándonos en una serie de iniciativas que vamos a presentar en las siguientes semanas y meses. Tenemos un énfasis muy particular en el trabajo con personas con discapacidad. Es compromiso del presidente y del gobierno avanzar en el cumplimiento de la norma para trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad, de tal manera que se cumpla la norma sobre cuotas que obligan a que el 3% de los trabajadores en el sector privado y el 5% en el sector público sean personas reconocidas con algún tipo de discapacidad. Esto además lo tenemos particularmente desarrollado en la bolsa de trabajo con inteligencia artificial que estamos lanzando. Tenemos un interés en promover el trabajo del adulto mayor y estamos trabajando en una propuesta en ese sentido. Vamos a trabajar la situación del empleo en zonas de frontera, de tal manera de utilizar nuestros recursos, los centros de empleo que tenemos en las regiones, con un énfasis en las zonas de frontera, por obviamente un interés geopolítico del país de fortalecer el desarrollo, el empleo en zonas de frontera, pero también para manejar la situación de migración temporal o permanente que tenemos en todas nuestras fronteras, tanto de población peruana que sale, como de población extranjera que entra por esta vía, por las fronteras. Hemos lanzado un trabajo con poblaciones carcelarias, lo hicimos a inicios de noviembre, de tal manera que las poblaciones que están en la cárcel tengan una oportunidad de empleo, de ingreso y de capacitación que evite que reincidan en el crimen una vez que estas poblaciones salgan de la cárcel. Y las poblaciones carcelarias muchas veces se han visto en la situación en la que están, en gran parte por una situación de falta de oportunidades en la vida y el principal problema es la falta de empleo, la falta de recursos para la gente más pobre. Entonces, hay iniciativas maravillosas. Hemos comenzado en la cárcel de Chorrillos, donde hay muchas empresas que han colocado equipo, maquinaria y que trabajan con
las personas que están en la cárcel como trabajadores que reciben un sueldo formal, una capacitación, y tenemos la esperanza de que estas personas, una vez cumplido su ciclo en la cárcel, puedan reinsertarse en la vida laboral y evitar la reincidencia con todos los problemas de seguridad además que esto implica para el resto de la ciudadanía. Entonces, estas son algunas de las ideas que estamos trabajando y en realidad algunos de los proyectos que ya hemos comenzado con el objetivo de reducir la brecha de empleabilidad entre la demanda laboral del sector moderno empresarial y de poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a este empleo. Entonces, eso es, en términos generales, nuestra estrategia. Obviamente vamos a irlas mejorando en el camino con las recomendaciones, las opiniones de la ciudadanía, pero estamos comprometidos en impulsar el empleo, los ingresos y la situación laboral de la población en el país, tema absolutamente fundamental en el contexto en el que nos encontramos durante la pandemia y esperando ya que esta pandemia termine para regresar a la vía del crecimiento y del empleo seguro y decente, que es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Camilo León. A continuación vamos a dar inicio a nuestra ya acostumbrada rueda de preguntas. Y tenemos la primera pregunta del día de hoy. A ver, para la señorita Catherine Eizaguirre Morales. La primera pregunta que nos han ingresado a través de nuestra chat del Zoom. A ver si por favor ahí nos pueden colaborar con retirar el compartido. A ver. Ahí está. Gracias. Para la señorita Catherine Eizaguirre. ¿Cuándo se estima que estarán abiertos todos los comercios y servicios en el país para la reactivación económica y que se genere mayor empleabilidad? Adicionalmente, se hace una consulta de qué estrategias se han tomado en cuenta para reactivar la economía en la ciudad de Tacna, que en su mayoría su PEA es informal, de pequeños comerciantes que viven del día a día y dependen fundamentalmente de comercio y prestación de servicios de salud con Chile, y en este momento pues la frontera se encuentra cerrada. ¿Continuará así durante los próximos meses? ¿Qué novedades podríamos tener sobre ese asunto, señorita Catherine? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por las preguntas. También creo que ha sido enriquecedor escuchar las exposiciones. Bueno, quizás iniciar mencionando que el reto que tenemos como país ahora es superar la tercera ola, ¿no es cierto? Frente a ello, hemos enfrentado esta tercera ola con altos índices de vacunación, lo cual nos ha permitido de alguna manera poder evitar situaciones de complicaciones mayores en relación a la afectación por esta situación de COVID-19. Sin embargo, creo que mientras sigamos avanzando en relación a la vacunación va a ser posible una mayor apertura, ¿no es cierto?, de espacios, va a ser parte de un diálogo mucho más amplio, no solamente del sector economía y finanzas, sino también en relación y en articulación con el Ministerio de Salud y otros también organismos desde el Ejecutivo. En relación a Tacna, de forma puntual, sabemos que más del 90%, cerca del 90% de la economía en Tacna está articulada a las MIPES. Entonces, los programas que hemos mencionado y que quizás creo que sería una buena oportunidad tener un espacio específicamente para hablar del tema MIPES y presentar los programas que se han ido implementando para capitalizar a nuestras MIPES, para otorgarles créditos seguros y también a precios adecuados y justos en este contexto de pandemia, han permitido que las MIPES se mantengan, se sostengan, y evidentemente hay grandes coincidencias en este diálogo, ¿no? También consideramos que la elevación de la productividad de las MIPES nos va a permitir reactivar la economía y generar empleos dignos. Y frente a eso, la palabra productividad en la economía está profundamente articulada a otra palabra más, que es la tecnología. Entonces tenemos que también fomentar la inversión en desarrollo tecnológico e innovación para que estas MIPES puedan crecer y dejar de ser MIPES, y también abrir la competitividad del sector empresarial en nuestro país. Una economía de libre mercado requiere pues mayor cantidad de empresas participando activamente, compitiendo para generar mejores precios, mejores servicios, mejor oferta hacia la ciudadanía, ¿no? Y en ese marco creo que es clave fijarnos en el Plan Nacional de Competitividad que tenemos como país, que se aprobó en 2019, que nos brinda un conjunto de insumos, un conjunto de objetivos amplios, integrales, en relación a infraestructura, en relación al fortalecimiento del capital humano, al desarrollo de innovaciones. Esas metas deben ser
y son la línea que nos guía para caminar hacia un desarrollo del país y promover justamente la productividad que coincidimos que es clave. Y además en el centro de la preocupación de la política del gobierno está alcanzar que esta reactivación económica también genere y sobre todo genere empleos dignos, seguros, con ingresos sostenibles y adecuados, como bien ha mencionado también el señor viceministro. Gracias. Muchas gracias, señorita Catherine. A continuación tenemos la siguiente pregunta para el doctor Diego Macera. ¿Cuánto tiempo usted estima que tardará la reactivación económica en el Perú para llegar a una normalidad o a la que conocíamos anteriormente? Adicionalmente, ¿cómo cree usted que podemos acceder a créditos bancarios si somos parte de un sector denominado de alto riesgo por bancos y cooperativas? Doctor Macera. Gracias. A ver, depende de lo que uno quiera decir por normalidad, ¿no? Hay algunos sectores que ya están ahí, de hecho hay algunos sectores que tienen incluso más trabajadores que lo que se tenía en prepandemia. Veíamos el sector agro, por ejemplo, está mejor que en la normalidad. ¿No? Si uno ve en el otro extremo, si tienes algunos sectores que están bastante más rezagados y que probablemente vayan a continuar así por un buen tiempo, por ejemplo el sector turismo, ¿no? Sobre todo aquel que está más relacionado a turismo de extranjero. Entonces, esto sí podría tomar, no me quiero aventurar aquí, pero podrían ser varios años. Quizá una manera de verlo más integral es cuando regresaríamos al nivel de PBI per cápita. Probablemente será para este año o al siguiente, pero eso no necesariamente significa que los salarios promedio han vuelto a lo que teníamos en el 2019. Ojalá podamos llegar a los salarios reales pre-pandemia. Yo esperaría hacia el 2023, ¿no? que es lo que queremos lograr. Por el lado, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta está relacionada a cómo acceder a los préstamos. Créditos. Sí. Sí, a ver, ahí hay dos temas, hay un tema de oferta y un tema de demanda, ¿no? Por el lado de las personas que están interesadas en acceder al crédito, yo creo que hay que dejar de entender la formalidad como un tema de blanco y negro, ¿no? La formalidad o la informalidad en realidad es un área de grises, ¿no? Y es en esa medida en que las personas o empresas que quieren acceder a un crédito pueden ir, ¿no?, poco a poco trabajando en tener un poco más cercano a la parte formal, de diferentes modos, ¿no? Con formalizaciones de la parte de planilla, con formalizaciones de la parte de los predios que pueden tener, ¿no? Obviamente formalizaciones a partir de boletas de venta, no, pero ahí creo que es útil a veces dejar de entender esta discusión de formalidad o riesgo de una manera muy dicotómica, ¿no? Y la realidad generalmente es mucho más compleja, y desde el lado ya de las empresas, ¿no? Pueden ser bancos, pueden ser cajas, instituciones financieras que dan el crédito, ha habido un avance, y creo que incluso más aún con la pandemia en la parte de flexibilización, de entender que no todos los negocios claramente son iguales, ¿no? Y hay algunos tipos de negocio para los cuales se necesita quizá un mejor entendimiento de parte de la institución financiera a veces sobre cuál es el modelo que funciona, cuál es el modelo que no funciona, cuáles son los activos que realmente tiene y que pueden demostrar la viabilidad del negocio o asegurar de cierto modo el crédito. El problema o el reto acá es encontrar estos espacios de unión entre oferta y demanda. Creo que va a ayudar la tecnología. Creo que la tecnología acá en la parte de intermediación va a ayudar bastante, pero el reto es encontrar esos espacios en esta área de grises, ¿no? Que es en realidad la formalidad, y ahí yo creo que las nuevas herramientas tecnológicas de intermediación pueden ayudar a proveer mayor información hacia las dos partes respecto de cuáles son las posibilidades reales y justas que hay para acceder a un crédito.
Excelente, y quisiera aprovechar para continuar con la siguiente pregunta con usted, doctor Macera. Justamente tiene que ver con este tema de la formalidad, ¿no? O sea, las microempresas necesitan formalizarse e ir fortaleciéndose dentro de nuestro mercado nacional. Sin embargo, también en los últimos meses ha surgido una preocupación en los microempresarios, ¿no? Porque se ha empezado a hablar de que probablemente haya un alza en cuanto al sueldo mínimo. Y usted sabe que ellos se ven muy afectados en ese sentido. ¿Qué cree usted acerca de ello? ¿Es el momento de hacer un alza al sueldo mínimo? A ver, de repente es una pregunta más oportuna para los representantes aquí del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, pero mi posición es que lo que sí es importante es tener algún nivel de predictibilidad sobre cuál va a ser, cuándo se van a dar estos aumentos del salario mínimo y de qué modo van a ser. Vamos a hacerlos, voy a decir cualquier cosa, una vez cada 2 años, ajustados a inflación, a IPC, y estos van a estar, y vamos a medir la productividad de este modo o de este otro modo, ¿no? Y en función a eso va a ser el incremento del salario mínimo, siempre que no estemos en un periodo de recesión por 2 trimestres. Se pueden hacer las condiciones, muchos países lo tienen así, y de modo que seas un poco más previsible, más si quieres incluso objetivo, ¿no? Cuáles van a ser y cuándo van a ser estos incrementos del salario mínimo. Ahora, si me preguntan, oye, ¿este es el momento, es un buen momento para subir el salario mínimo? Yo creo que no, pero sí estaría de acuerdo, ¿no? Y sí me parece importante trabajar en una mayor predictibilidad de cuándo es que tienen que hacer estos aumentos, ¿no? Y acá, por supuesto, esto pasa por una suerte de consenso que se tiene que dar dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Muchas gracias, doctor Macera. Continuamos entonces con nuestra rueda de preguntas, esta vez una pregunta dirigida al viceministro Camilo León. La pregunta es, ¿por qué a los trabajadores del servicio CAS no se les ha tomado en cuenta para ser beneficiarios del bono de 210 soles? Y con respecto a la misma pregunta, ¿se ha tomado en cuenta alguna mejora en cuanto a los derechos laborales para los trabajadores CAS o los nuevos RECAS? Han habido varios bonos que se han entregado a nivel nacional en el último año, ¿no? Que han tenido diversos públicos, digamos. El bono que se está entregando en este momento es a trabajadores formales del sector privado y sector público, pero no olvidemos que previamente se han entregado bonos a familias en general a nivel nacional bajo ciertas condiciones, ¿no? Familias en situación de pobreza. Entonces, son diversos sectores, digamos, con los cuales se ha trabajado con estos diversos bonos. Entonces, no es que exista una marginación de unos con respecto a otros. Son medidas contracíclicas en un contexto de crisis para diferentes tipos de personas afectadas. Entonces, esto en cuanto al CAS, me parece que había una pregunta adicional. Sí, con respecto a los trabajadores CAS o al nuevo régimen RECAS, si se ha tomado en cuenta alguna mejora en cuanto a los derechos laborales, ¿no? De repente, por ahí tenemos alguna pregunta que habla sobre la escolaridad, ¿no? Que no es cobrada por los CAS ni los RECAS. Sí, esto lo estamos discutiendo con el viceministro de Trabajo. Yo soy viceministro de Promoción del Empleo, pero la situación laboral con los CAS, efectivamente ha habido toda una discusión al respecto muy reciente, así que estamos trabajando precisamente estos temas con el viceministro de Trabajo para ver opciones en ese sentido. Tenemos una pregunta adicional, que es, ¿por qué en las convocatorias que se hacen para trabajar en el sector público se pide experiencia en el sector público si se necesita renovar justamente este sector? ¿Por qué no se toma en cuenta la experiencia en el sector privado?
Bueno, existe un diálogo, digamos, entre el sector público y el sector privado en ese sentido. El sector público lo ve Servir, como sabemos, y el sector privado lo ve el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, existen una serie de similitudes, digamos, y hay un proceso de aprendizaje mutuo. Nosotros, al menos aquí en el Ministerio de Trabajo, incentivamos ese diálogo entre el servidor público y el sistema de incentivos del sector público con mecanismos que existen en el sector privado. Definitivamente hay mucho que mejorar y trabajar con el servidor público. La situación en las regiones, sobre todo alcaldías, gobiernos regionales, nos demuestra que hay una enorme brecha por superar en cuanto a la capacidad del funcionario público para el manejo, la gestión de los recursos que tienen a su cargo. Entonces, sí, estamos en un diálogo en ese sentido que esperamos se incremente en los siguientes meses de tal manera que el sector público pueda aprender de herramientas del sector privado sobre recursos humanos, capacitación, etcétera, que existe. O sea, el Servir lo tiene, pero hay un aprendizaje ahí que definitivamente es muy válido y que lo vamos a seguir incentivando. Muchísimas gracias, estimado doctor Camilo León. Bien, hemos culminado en todo caso nuestra rueda de preguntas y agradecemos a todos nuestros participantes por habernos seguido hasta el momento. Y también hacemos un llamado ahora al doctor Jimmy Reinaga Alvarado para las palabras de cierre de este evento. Doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Buenas noches. Gracias, Vanessa. Hemos llegado al final de esta videoconferencia titulada a la reactivación económica y expectativas de empleabilidad en el 2022. Y qué bueno que a través de los especialistas, tanto de la academia como del sector público, especialmente el gobierno, le demos buenas noticias al país. Un marco de optimismo, ¿no? Es bueno saber que tenemos el mayor crecimiento en América Latina, que los indicadores macroeconómicos son positivos, no obstante este reto trascendental que nos ha puesto la pandemia, no solamente a todo el mundo, no solamente al Perú, sino a todo el mundo, ¿no? Y qué bueno también que se reconozca el nivel de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente para aprobar la ley más importante como es el presupuesto de la República. No olvidamos que el Congreso es la representación nacional, es la presencia de los peruanos a través de sus representantes, quienes reunidos pues tienen encargos señalados en la Constitución referidos a las más altas responsabilidades en el manejo, en el desarrollo del país. Sin embargo, también nos ha contado que tenemos retos, y retos fuertes, estructurales, ¿no? Como por ejemplo, o coyunturales en este caso, cómo recuperar los ingresos. Todavía estamos al 17% menos de pandemia, ¿no? O retos estructurales, como por ejemplo, cómo transformar el mercado laboral informal, cómo superar las brechas en la demanda laboral y los perfiles laborales de los jóvenes, cómo se fomentará el crecimiento de las empresas y cómo trabajar en las microempresas para tener más personas trabajando en estructuras productivas más grandes. Realmente retos para la sociedad, para muchos políticos, para los gobernantes, realmente trascendentales, ¿no? Finalmente, creo que podemos destacar la sensibilidad social del gobierno, su presupuesto para tal efecto, especialmente para con las mujeres que participan en el mercado laboral y en la educación en igualdad de condiciones que los hombres, así también como para pues, los adultos mayores y la población históricamente vulnerable. Creo que ha sido una jornada muy enriquecedora. Hemos tenido la sala llena, a tope. Bueno, pues muchas preguntas se han quedado por responder y hemos tenido también una audiencia que nos ha visto por Facebook, ¿no? Así que solamente me resta agradecer a los expositores sinceramente por su destacada y enriquecedora
exposición, que en este caso tiene como objetivo ilustrar de la mejor manera a nuestros ciudadanos que están interesados, que nos acompañan en estas convocatorias de Martes Democrático. Realmente las preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias a la licenciada Catherine Estagueta Morales, consultora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, al doctor Diego Macera Poli, gerente general del Instituto Peruano de Economía, muy destacada su posición, y al viceministro Camilo Dante León Castro, como ya lo mencioné, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Muy didácticos, muy agradecidos por su tiempo y por su dedicación a nuestros ciudadanos. Así también, pues como tenemos que agradecer al equipo de Martes Democrático por su notable participación el día de hoy. Muchísimas gracias, los invitamos a participar en nuestra próxima videoconferencia el próximo martes y hasta otra oportunidad. La videoconferencia ha terminado. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado. A continuación, pedimos a nuestros participantes, por favor, enciendan sus cámaras por unos momentos para tomarnos la fotografía de recuerdo. Casi aplaudo cuando dijo, ha culminado la conferencia. Siento que necesitamos volver a la presencialidad, doctor Jimmy Reinaga. Esperemos que sea muy pronto, a seguir cuidándonos mientras tanto. Por favor, encendemos las cámaras unos momentos para tomarnos la fotografía de recuerdo. También es importante mencionarles, por favor, no olviden registrar su asistencia. El link está compartido en el chat de Zoom. Si nos ve desde Facebook, está en los comentarios. Recuerden que todos los martes los esperamos para que nos acompañen en el programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana. El link de inscripciones nunca cambia. Pueden seguirse inscribiendo cada martes. Asimismo, si en alguna oportunidad no llegó a inscribirse a tiempo, recuerde que el link de Zoom siempre es el mismo. Muy buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches.